Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Mendoza Hernández. Yo soy el profesor de Garantías Individuales en el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, plantel Teotihuacán. Bienvenidos a esta siguiente clase de Garantías Individuales en donde hablaremos del concepto, la importancia que tiene el derecho subjetivo dentro del tema de garantías individuales. Sean bienvenidos. El derecho subjetivo es una capacidad que tiene una persona para hacer o no hacer algo, o bien para impeler o impedir a otro hacer algo. Es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite ejecutar determinados actos, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del derecho. En un sentido amplio, podemos decir que derecho subjetivo es la facultad o poder de hacer valer sus propios derechos, limitar los ajenos, poseer o exigir algo conforme a una norma jurídica. Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de voluntades, para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada. Las teorías del derecho. Sobre la naturaleza del derecho subjetivo, existen varias teorías que se fundamentan en la voluntad, en el interés y finalmente en ambas. La filosofía kantiana sirve de fuente a la teoría voluntaria. Según esta, la voluntad es la fuente del derecho. Según Hiram López Sánchez, el derecho subjetivo es la prerrogativa, el poder o facultad con la que cuenta una persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y que se considera que favorecen y tutelan al derecho objetivo. Es la norma que le da facultad y sujetos. La teoría de la voluntad. En este sentido se consideraba que el derecho en la vida era y abrazaba y penetraba por todos los lados nuestro ser. Aparece como un poder o facultad que llamamos nosotros derecho y algunos derecho subjetivo. La teoría del interés. Esta teoría constituyó el segundo intento que la doctrina realizó en su afán de definir el derecho subjetivo. Su autor fue Rudolf von, quien en clara oposición a la concepción de los voluntaristas, consideró que el elemento central del derecho subjetivo era no la voluntad del individuo, sino más bien su interés. Para formular su teoría, él partió de la comprobación de que la voluntad no podía constituir el elemento esencial del derecho subjetivo al existir supuestos en los cuales sujetos sin voluntad, como los niños o los enfermos mentales, eran titulares de derechos objetivos. De ahí consideró que la verdadera esencia del derecho subjetivo no era el querer, sino más bien el aprovechar. La teoría de la protección. La teoría de la protección fue elaborada inmediatamente después de que la teoría anterior fuera dada a conocer. Su autor fue August Sohn, quien, con una especial sutileza de por medio, consideró que el elemento esencial del derecho subjetivo no era el interés protegido, sino más bien la protección del interés. Según Sohn, no podía dudarse que el propósito de impacto del derecho subjetivo era conferir a los individuos un conjunto de ventajas, provechos o ganancias. La teoría ecléctica. La teoría ecléctica, también denominada mixta, fue elaborada de modo paralelo a la teoría de la protección.
interviniendo en su formulación, a diferencia de las anteriores juristas alemanes, italianos y franceses. El primero en sostener una concepción ecléctica o mixta. Para este autor, el derecho subjetivo era bien un interés protegido por el poder de la voluntad perteneciente al individuo. Sobre la base de esta definición, ensayó una con otra muy parecida, aunque la ventaja de enfrentar el problema de los casos de ausencia de voluntad en el sujeto titular del derecho. La teoría de la facultad argentina. La teoría de la facultad argentina fue formulada años después de que la teoría ecléctica fuera dada a conocer por Jelinek, siendo sus autores los juristas pertenecientes a la escuela dogmática en la civilística italiana. A diferencia de todas las teorías anteriores, esta dejó de moverse dentro de los límites trazados por las teorías de la voluntad y el interés, pasando a considerar al derecho subjetivo en términos de posibilidad de obrar. Los primeros que formularon esta teoría fueron Scioni y Alpeyo. Para ambos autores, el derecho subjetivo no era sino el poder jurídico de obrar voluntariamente dentro de los límites que la ley imponía. La teoría de la pretensión. Monroy Cabra se refiere al derecho subjetivo como derecho, pretensión. Esta última expresión utiliza cuando con ella queremos expresar la facultad o poder que tenemos para realizar determinadas conductas o actos para exigirlos de alguien. Corresponde este uso al significado de la noción de derecho subjetivo, por ejemplo, derecho a votar, derecho a opinar, derecho de propiedad, etc. En Ricaflayón encontramos tres formas del derecho subjetivo, como pretensión para exigir a otro el cumplimiento. Por ejemplo, el acreedor exige el pago debido. Como derecho de libertad o facultad de señorío. Por ejemplo, el derecho a la vida. Como poder para crear o modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, los contratos testamentales. La teoría que niega la existencia del derecho subjetivo. Según Kelsen, el derecho subjetivo es la facultad que corresponde al sujeto activo de pedir la aplicación del acto coactivo, de pedir la aplicación del acto en contra del sujeto pasivo mediante la declaración de voluntad, en caso de la conducta antijurídica. Bien, de esta forma entraremos a la clasificación del derecho subjetivo. De acuerdo a su naturaleza, podemos clasificar el derecho en absoluto o relativo, originario o derivado, puros y simples o modales, de acuerdo al objeto del contenido en públicos, del Estado, los particulares, privados, patrimoniales, reales, personales, derechos intelectuales o de autor, extrapatrimoniales, derechos de personalidad o los derechos de la familia. Dentro de los derechos absolutos tenemos y entendemos que son los derechos que en aquellas prerrogativas se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales. Los derechos relativos son derechos interpartes. Solo puede hacerse valer contra las personas determinadas, que son los sujetos pasivos del derecho. Los derechos originarios son los que emanan de su titular. Son derechos originarios todos los inherentes a una persona. Los derechos privados es aquel que antes pertenecía a otra persona. Son producto de una actividad del titular. Los derechos puros y simples es aquel que puede ejercerse sin que sea previo el cumplimiento de ningún requisito. Y los derechos modales
es aquel que solo puede ejercerse previo al cumplimiento de un determinado requisito o plazo o condición. Los extrapatrimoniales son aquellos que no contienen una inmediata utilidad económica, ni son por tanto vulnerables en dinero. Son los que garantizan a su titular intereses, ideales, posiciones o estados susceptibles a la valorización económica. Los derechos de la personalidad son los derechos inherentes a la persona, por ejemplo, la individualidad física o la individualidad moral. Por otra parte, los derechos de la familia son los que derivan de las relaciones en las que el sujeto se halla en el grupo familiar, al cual pertenece con los demás miembros de éste. El deber jurídico nos refiere a que es la necesidad de observar una determinada conducta, acción u omisión, bajo la amenaza de una sanción coactiva, impuesta por la norma de orden a obtener un bien jurídico. Derecho subjetivo y deber jurídico. Hay derecho subjetivo en el sentido específico de la palabra, cuando entre las condiciones de sanción se sancione la figura una manifestación de voluntad, querella o acción judicial emanada de un individuo, lesionado en sus intereses por un acto ilícito, mientras que para la teoría pura, el deber jurídico no es otra cosa que la misma norma jurídica.